La ira de Dios. Para muchos cristianos, el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es castigador. El Dios del Nuevo Testamento es misericordioso, compasivo. En realidad es el mismo Dios. Muchos se fijan en los castigos de Dios, o sea, la ira de Dios, pero pocos lo entienden o tienen una mala interpretación de que se trata de la ira divina. Para muchos, el concepto de la ira de Dios viene de un Dios caprichoso, siempre enojado, quien vigila a todos, listo para castigar a cualquiera por cualquier ofensa, pecado, hasta la más mínima, y a veces castiga arbitrariamente. Según la teoría de la psicología moderna, la rabia es una reacción humana natural contra una ofensa o injusticia, pero la ira divina es mucho más limitada. No todas las ofensas merecen la ira divina y no todas las personas son castigadas por la ira divina en general. La ira divina está contenida adentro de la lucha por la autoridad y es expresada por figuras con la autoridad generalmente por los profetas, los portavoces de Dios. La ira divina y el enojo humano. El enojo y la furia humanos no deberían ser utilizados como un modelo de referencia para la interpretación y el entendimiento de la ira divina. Muchas veces nuestro enojo es irracional y nos daña a nosotros y a los demás. Expresa nuestra pérdida de autocontrol o nuestra falta de dominio sobre nuestras emociones y revela nuestro deseo de controlar a los demás a cualquier costo. Es una expresión del deterioro y del desequilibrio que el pecado ha causado en nuestro ser interior y que hace que nos sea imposible coexistir con los demás en una relación armoniosa. Las características de la ira divina, en contraste con el enojo humano. ¿Qué es esto de la ira de Dios? Es flexible, es negociable. La ira de Dios puede ser negociada por la intervención humana. En Génesis 18, 16 al 33, Abraham regateó con Dios de 50 a 40, a 30, a 20 y al final a 10 inocentes por la suspensión de la rabia divina. Y cada vez Dios le concedió lo que pidió. Entonces la ira de Dios muestra más flexibilidad que el enojo humano. Es lenta. Como la ira de Dios es negociable, significa que su ira demora mientras negocia. Varias veces el Antiguo Testamento testifica esta característica de la rabia divina. Lee Salmo 103.8, Salmo 145.8, Números 14.18, el Éxodo 34.6 y Joel 2.13, Nahum 1.3. Cuando hablamos de negociar es la palabra más cercana que utilizamos para comprender ese diálogo con Dios. A veces esa ira no se cumple, a veces Dios se arrepiente de su ira por la conversión del pueblo, entonces Dios decide no castigar al pueblo a pesar de su juramento de castigar al pueblo. La historia del profeta Jonás. Jonás 3.10 es un ejemplo. El último recurso, Dios solo utiliza su ira cuando todos los otros métodos e intervenciones humanas, avisos, no funcionan. Entonces la dureza del corazón del pueblo trae la ira divina porque no hace caso en ninguno. Esa ira divina no es permanente. El castigo de la ira divina nunca es permanente y Dios siempre vuelve a restablecer la alianza con la humanidad. Dios nunca rompe la alianza, la humanidad sí. Y ese ciclo se repite en la Biblia con más historias de lucha, fracasos y renovación. La humanidad peca, Dios amenaza y castiga, pero siempre hay pocos fieles que mantienen fiel a la alianza con Dios. Por ello, Dios perdona a todos y empieza de nuevo. Lo que es permanente es la fidelidad de Dios al pueblo, es su amor. ¿Y qué provoca esa ira divina? La provocación de la ira de Dios es mejor entendida en el contexto social, no en el contexto personal. El pueblo de Israel provoca la ira divina por dos razones principales: idolatría
y rinde culto a dioses extraños. Por ejemplo, el ternero de oro de Éxodo 32. El pueblo rompe la alianza con Dios olvidándose de su misericordia y compasión con ellos. Todo lo que Dios había hecho por ellos, especialmente la liberación de la esclavitud. La injusticia social, la opresión de los pobres y débiles. Cuando la ira divina se dirige a una persona o grupo de personas, es por el abuso de su función o oficio social. Reyes, sacerdotes, ricos, profetas, son personas con autoridad que están explotando al pueblo de Israel o guiando al pueblo por un mal camino. Dios le hace reconocer la autoridad divina y los preceptos divinos en cuidar a su pueblo y mantener la alianza con él. Ejemplos: Éxodo 22 del 20 al 25, Ezequiel 16, 49, Ezequiel 22 del 27 al 31, Jeremías 21, 12, Zacarías 7 del 9 al 12, Amos 2 del 4 al 7, Isaías 5 del 22 al 25, Isaías 10 del 1 al 6. Los pueblos extranjeros provocan la ira divina por una razón principal: la agresión y la opresión al pueblo de Israel. La ira divina nunca se dirige a los pueblos extranjeros por ser paganos o por tener otros dioses y creencias. Para muchos de nosotros el concepto de la ira divina como parte del ser de un Dios misericordioso y compasivo siempre va a ser incómodo, probablemente porque nosotros mismos tenemos dificultades con la emoción de la ira, rencor, rabia y el buen manejo de ella, pero Jesús y sus antepasados nunca dudaban de que la ira divina era parte de la santidad de Dios. Ahora, nosotros podemos empezar a entender cómo funcionaba la ira divina en aquellos días y en los nuestros. ¿Cuáles han sido nuestros conceptos de la ira de Dios? ¿Cómo el tema nos ayuda? Con la característica de la ira divina presentada en este tema y mirando la vida de Jesús, ¿cómo manifestaba Jesús esa ira divina en su ministerio? Hoy, ¿hay ejemplos modernos donde la ira divina podría ser provocada? ¿Por qué?